Brasil es la mayor economía de Latinoamérica, representando en 2021 un 32% del PIB nominal de la región. Además, era la 13ª economía mundial en dicho año, aunque se espera que avance una posición en el ranking en 2022. Superará a Corea y Australia, aunque será adelantada por Irán. En las últimas 2 décadas, en términos reales, el PIB se ha incrementado un 54%, lo que significa un aumento que es menos de la mitad del crecimiento mundial en ese mismo periodo. También ha crecido ligeramente menos que el conjunto de Latinoamérica, que lo ha hecho en un 63%. Si bien en estos últimos 20 años el crecimiento medio anual ha sido del 2,2%, en la última etapa, esto es, entre 2012 y 2020 incluido, se detecta una década perdida registrando un crecimiento promedio negativo del menos 0,1%. Especialmente dura fue la crisis que se extendió entre los años 2014 y 2016, ambos inclusive, en los que el PIB cayó un 8% acumulado. De hecho, el valor que tenía a inicios del año 2014 solo se ha recuperado en el segundo trimestre de 2022. En lo que concierne al PIB per cápita, en paridad del poder adquisitivo, en 2021 alcanzó los $14.700, todavía un 7% inferior al máximo registrado en 2013. En estas 2 décadas, el crecimiento acumulado fue del 26%, esto es, en media anual un 1,2%, tan solo 2 décimas por encima del total de países de América Latina. Con una población de más de 213 millones de habitantes, la tasa de actividad o de participación en el mercado laboral se encuentra en el 62%. En agosto de 2022, la tasa de desempleo se encuentra por encima del 9%. Y de hecho, es la primera vez que se sitúa por debajo de los 2 dígitos desde 2016. Durante la pandemia rozó el 15% y desde ese momento ha ido reduciéndose progresivamente. A lo largo de la historia reciente, Brasil ha sufrido varios episodios de hiperinflación, como sucedió entre enero de 1989 y ese mismo mes de 1991, cuando el crecimiento interanual del índice de precios de consumo no bajó del 1000%, llegando a un pico del 6.800% en abril de 1990. Posteriormente, se vieron también fuertes tasas entre septiembre de 1992 y noviembre de 1994, con un máximo del 4.900% en junio de ese año. Precisamente en el año 1994 se lanzaba el Plan Real, un programa de reformas elaborado por el entonces ministro de Hacienda, Fernando Henrique Cardoso, que posteriormente sería elegido presidente de la República. Su objetivo era estabilizar la economía brasileña y culminaba con la introducción de la nueva moneda, el real. En los 7 años anteriores, Brasil había cambiado 3 veces de moneda, pero esta vez el plan funcionó y la inflación se situó por debajo del 10% en diciembre de 1996. En agosto de 2022, el índice de precios de consumo ha vuelto a caer por debajo de los 2 dígitos, si bien después de que el Banco Central de Brasil subiera los tipos de interés 12 veces consecutivas hasta situar la tasa de intervención en el 13,75%. En marzo de 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el Tratado de Asunción por el que constituyeron Mercosur, un acuerdo político y económico cuyo objetivo es impulsar la integración comercial en la región. Atendiendo al comercio, la dependencia que varios países de América Latina tienen de la mayor economía de la región es significativa. En media, en los últimos 20 años, más del 18% de las exportaciones argentinas tienen como destino Brasil, cifra similar a la de Uruguay, que supera el 16%, mientras que casi un 5% de los productos chilenos se dirigen a Brasil. Entre los países de menor tamaño, esta dependencia es incluso mayor, llegando al 38% y 28% en Paraguay y Bolivia, respectivamente. Entre los países latinoamericanos que más importan los productos brasileños, se sitúa en primer lugar Argentina. Si bien ha caído desde un 9% del total en 2011 hasta únicamente el 4%, con cerca de 8.600 millones de dólares. A continuación se encuentra Chile, que importa en torno al 2% desde Brasil. El tercer país en importaciones es Venezuela, que, aunque mantuvo una cuota similar a la de Chile antes del año 2016, debido a sus crisis, solo representa un 0,4% en 2020, con 782 millones de dólares. A nivel internacional, China es con diferencia el primer destino de las exportaciones brasileñas.
En solo 2 décadas se han multiplicado por 58 veces hasta los 68.000 millones de dólares en 2020, que representa casi un 32% del total de sus exportaciones. Por el contrario, Estados Unidos ha pasado de tener una cuota del 24% en el año 2000 hasta solo un 10% en 2020. Con la Unión Europea, las exportaciones de Brasil alcanzaron los 25.000 millones de dólares en 2020, que es un 16% del total, después de duplicarse en volumen desde el año 2000. Entre los principales productos que exporta hacia China destacan la soja, el mineral de hierro y el petróleo. El volumen de exportación de la soja se ha multiplicado por 62 veces desde el año 2000 hasta llegar a representar una cuota del 73% del total con destino al gigante asiático. Cifra muy similar al mineral de hierro, en concreto el 70% del total en el año 2020, que ha aumentado 68 veces. El tercer producto que más exporta China es el petróleo, 300 veces más que hace 20 años, y con una cuota del 57%. Este es probablemente uno de los motivos por el que el PIB tiene una alta dependencia de las materias primas, como observamos en la fuerte correlación que es de un 88% de su PIB real con un indicador amplio de materias primas como es el CRB Commodity Index. Brasil fue el 11º receptor de inversión extranjera directa del mundo en 2019 y, por supuesto, el mayor en Latinoamérica. Los principales países inversores fueron Países Bajos, Estados Unidos, Alemania y España. De hecho, la inversión extranjera directa en Brasil experimentó un auge entre 2009 y 2011, pero desde entonces se ha ralentizado. En cualquier caso, entre 2014 y 2016, los años de la penúltima crisis brasileña, China realizó importantes inversiones en el país. En ese periodo recibió más de la mitad de los 30.000 millones de dólares que China invirtió en total a través del China Development Bank y el China Export-Import Bank. Como podemos ver, el stock acumulado en 2021 alcanzó los 593.000 millones de dólares, un 16% inferior al máximo de hace tan solo 2 años. Adicionalmente, el New Development Bank, esto es, el Banco de los BRICS, ha aprobado 17 proyectos de inversión en Brasil por un total de 5.600 millones de dólares. Entre ellos, el 36% como ayuda específica a la recuperación después de la pandemia. Entre los puntos a mejorar, Brasil debería realizar un esfuerzo adicional en la inversión en investigación y desarrollo, que se ha situado en media en el 1,1% del PIB en los últimos 20 años. Relacionado con ello, sería significativo aplicar una mayor automatización y robotización en la industria. A pesar de ser el segundo país en número de robots solo por detrás de México y habiendo crecido un 8% en los últimos 7 años hasta los 15.300 robots el año pasado, representa aún un nivel relativamente bajo a escala global. Desde Gates Center continuaremos analizando con interés la evolución y los cambios de la economía de Brasil, como hemos visto, la más importante en la región de América Latina y con gran influencia a nivel mundial.